Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una tarde más aquí a las charlas saludables que venimos haciendo en Medicina TV a través de nuestro Facebook. Os recuerdo a todos los espectadores que os vais sumando que, muy importante, podéis enviarnos preguntas a través de los comentarios de este vídeo. Hoy nos acompaña para hablar de cefaleas, de dolores de cabeza, el neurólogo Valentín Mateos. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Tenemos la oportunidad hoy de repasar con el doctor Mateos todas aquellas dudas, todas aquellas preguntas típicas que siempre nos enviáis sobre dolores de cabeza. Para empezar, necesitamos situar el tema. ¿Qué es un dolor de cabeza? Pues un dolor de cabeza. El objetivo del médico es ponerle un apellido. El paciente siente dolor que puede variar en características, de localización, de intensidad, de frecuencia, de síntomas acompañantes, de síntomas asociados. La labor nuestra es ponerle un apellido a ese dolor de cabeza y fundamentalmente dividir el dolor de cabeza o clasificar a los pacientes en dos grandes grupos. Aquellos pacientes en los que pensamos que el dolor de cabeza es en sí el problema del paciente, es lo que llamamos cefaleas primarias, personas que tienen una especial predisposición a tener dolores de cabeza pero no hay nada detrás, ahí está la migraña, la cefalea tensional o algunas otras, y sobre todo que no se nos escapen aquellos pacientes que llamamos que tienen cefaleas secundarias, es decir, que la cefalea es un síntoma más de un proceso que puede ser banal, tengo gripe y aparte de la fiebre me duele la cabeza, he bebido más de la cuenta y aparte de estar, no sé de qué manera, pues también tengo dolor de cabeza en el contexto de la resaca, es decir, una cefalea secundaria banal, de aquellas otras causas en las que la cefalea puede ser un síntoma de una enfermedad importante. Es decir, se puede presentar como una patología en sí misma o bien como un síntoma de otra patología que habría que estar alerta, ¿no? Para tratar de ese es el primer objetivo del determinar. médico, sea atención primaria o sea neurólogo, diferenciar al paciente si sufre una cefalea primaria o si sufre, o es posible que sufra una cefalea secundaria. Y también cuando hablamos de dolores de cabeza, que es como lo solemos decir las personas, bueno, pues que no somos médicos, ¿no? Ay, me duele la cabeza, ay, tengo jaqueca, ay, luego ya un componente mayor a lo mejor de me duele la cabeza y además es que no soporto la luz o tengo náuseas, eso se acerca más, bueno, migrañas, jaquecas, dolores de cabeza. ¿Qué tipos de dolores de cabeza hay, doctor? Bueno, pues si nos centramos en las cefaleas primarias, es decir, descartamos y eliminamos de aquí las cefaleas que sean sintomáticas, que tenga una cefalea como síntoma de una meningitis, no lo vamos a tratar aquí, o como síntoma de una hemorragia cerebral, no lo vamos a tratar aquí. Si nos centramos en las cefaleas primarias, es decir, esas personas que tienen dolor de cabeza y esa es su, entre comillas, enfermedad, pues las características de ese dolor de cabeza son las que nos van a permitir decir a esto lo llamamos migraña o no. Nosotros al término dolor de cabeza, a la expresión dolor de cabeza, técnicamente hablando, le llamamos cefalea. Es decir, cefalea es como no decir nada, estás diciendo lo mismo que el paciente. Pero si ese paciente que viene a consulta por un dolor de cabeza, es decir, por una cefalea, nos cuenta algunos de los datos que usted ha reseñado, es decir, que que me molestan las cosas, que estoy nauseoso, que tengo que aislarme en una habitación, pues ya tiene muchos datos simplemente antes de haber empezado a explorar al paciente para pensar, pues posiblemente esta persona tenga la cefalea primaria, la cefalea por excelencia, que es la migraña. En otros casos pues van a ser otros síntomas acompañantes, pues la persona que tiene una cefalea en racimos pues tiene un dolor terrorífico que es a nivel ocular y ese ojo pues va a tener una serie de síntomas muy específicos, que llora, que cae párpado, que está engrosado, que está enrojecido, que la fosa nasal de ese lado moquea, que la duración es mucho más breve. Es decir, las características que acompañan al dolor son las que nos permiten a nosotros decir esto es una migraña, es una cefalea en racimos, es una neuralgia de trigemio, lo que sea. Vamos a ir repasando los síntomas de cada uno de estos tipos de dolores de cabeza, pero antes quiero entrar en las causas. ¿Cuál puede ser la causa de un dolor de cabeza? Pues muy sencillito. En las cefaleas secundarias la causa es lo que tenemos que encontrar. La patología, La patología, ¿no? de base. Si yo tengo dolor de cabeza en el contexto de una gripe, la causa es que tengo gripe. Y la gripe, pues están inflamadas muchas estructuras, estoy con fiebre y eso me produce dolor de cabeza. Si a mí me han pegado un martillazo en la cabeza, la causa es el traumatismo. Entonces, las cefaleas secundarias, la causa es la enfermedad en sí, que es la que tenemos que buscar, si no viene ya identificada de antemano. En las cefaleas primarias la causa no se conoce del todo bien. Es decir, son personas que tienen una especial predisposición a, de forma recurrente, con mayor o menor frecuencia, con mayor o menor variabilidad, tener dolor de cabeza. Y están los migrañosos, las cefaleas tensionales, la cefalea en racimos y muchas otras más infrecuentes y que, bueno, nos movemos más en el ámbito de la consulta, que quizás no son para tratar específicamente cada una de ellas, pero son personas que no tienen detrás nada.
ya podemos explorarlo, ya podemos hacer las pruebas que queramos, nos va a salir todo normal o negativo. Es la descripción del dolor la que nos permite, y la normalidad de la exploración neurológica, la que nos permite decir, bueno, pues esto es una migraña y a partir de aquí pues trabajamos con ella. Son entidades en las que está en estudio, en investigación, por qué unas personas tienen esa predisposición y otros pues no la tenemos. ¿Por qué una persona es migrañosa? ¿Se puede decir que haya una predisposición genética? Sí, en algunas de ellas sí. La migraña, en el caso de la migraña, por ejemplo. Hay una base genética, aunque las primeras crisis o los primeros episodios no hayan aparecido hasta la pubertad, la adolescencia o la persona adulta joven, esa persona ya nació migrañosa. Ya nació con esa predisposición. El problema que tiene la migraña es que su herencia es poligénica, no es de un único gen. Hay algunas formas de migraña muy concretas, la migraña hemipléjica, que tienen un gen, entonces ahí puedes predecir puedes diagnosticarlo muy bien genéticamente, puedes predecir la aparición en las familias que lo sufren, pero la migraña común son muchos los genes que están involucrados, ya se van descubriendo, ya hay 30 y tantos. Ajá. Entonces, pues, ¿cuántos tienes que tener y cuántos tienes que tener asociados para que tú tengas esa predisposición para que ante un cambio ambiental, hormonal o de la índole que sea, yo tenga migraña y el que está al lado no la tenga? Pues la base es genética. ¿Pero qué enciende la migraña? Pues no lo conocemos todavía muy bien. ¿Y se conoce algún factor desencadenante? Ya no tanto, no sé si en el caso de la migraña, sino en el caso de un dolor de cabeza al uso. Bueno, la migraña es el prototipo de cefalea que tiene muchos factores precipitantes, tanto endógenos del propio individuo, y el más característico son los cambios hormonales en la mujer, por eso está la migraña menstrual, por eso muchas mujeres en los embarazos quedan sin crisis, por eso muchas mujeres se curan en la menopausia, por eso han empezado a desarrollar sus crisis con la menarquia, con la primera regla. Entonces, los cambios endógenos en mi nivel de estrés. El estrés es un precipitante muy habitual de la migraña, pero también muy característico de esta y no de la cefalea tensional de postestrés. La persona ha estado toda la semana trabajando, preparando no sé qué, con una ilusión del viaje a Estambul. Incluso algo positivo, ¿no? Un estrés de la emoción. Y el día que llega a Estambul, que ya no tiene que hacer maletas ni nada, el primer día pues se lo pasa en la cama del hotel por una crisis de migraña, ¿no? Los médicos que están en una guardia trabajando allí, el médico migrañoso, fumando, si es fumador más de la cuenta, con horarios de comida caóticos, con estrés de los casos que le llegan a la consulta sin dormir bien, y ese día no tienen migraña y al día siguiente que tienen el día libre se lo pasan en la cama porque tienen una migraña después de ese pico de estrés, ¿no? Se desploma. Entonces, el postestrés es muy típico de los pacientes migrañosos. Entonces, eso son cosas endógenas, como decía, las hormonas o el nivel y después cosas exógenas. Un migrañoso puede debutarle una crisis de migraña o precipitarse por un cambio meteorológico, una subida o una bajada de presiones. Hay migrañosos que los veranos para ellos son fatales, otros los veranos es buena época por las temperaturas ambientales, cambios en los hábitos de sueño, que dormir, no solo dormir poco, sino a veces dormir mucho. Hay personas que tienen lo que los anglosajones llaman weekend headache, cefalea de fin de semana. Weekend headache, o sea, cefalea de fin de semana. ¿Y esto en qué sentido? Entonces son personas que se levantan todos los días a las 6 de la mañana y llegan al fin de semana y se levantan a las 12 y se levantan con dolor de cabeza, por ejemplo. ¿No? Y simplemente, no todos es que sea el factor sueño, otros es que el fin de semana también cambias tu manera de actuar. Claro, esas personas les dices, bueno, no hace falta que se levanten a las 6 para el trabajo, pero levántese a las 9 y no tienen dolor de cabeza. Hay gente a la que quizá el descanso no le sienta bien en este sentido, ¿no? Es un ejemplo de cómo los precipitantes externos pues pueden darnos lugar a dolores de cabeza en algunas bebidas, algunos alimentos. Alimentos también. Nos preguntaban mucho, bueno, en concreto no nos dejaban esta pregunta para esta ocasión en el avance del tema, pero nos lo han preguntado muchísimas veces. Pero hay mucho mito, ¿eh? O sea, claro, aquí ya sería entrar un poco en la prevención, pero alimentos y dolores de cabeza, ¿qué nos diría, doctor, sobre este tema? Que es cierto que algunos migrañosos tienen algunos alimentos o bebidas que ellos conocen y saben que el tomarlas o ingerirlas les produce dolor de cabeza. Entonces, quien sabe que yo no puedo beber vino tinto, pero bebo vino blanco, bebo cerveza, no me pasa nada. O sea, que no es el alcohol en sí, sino que es, bueno, pues algunos componentes del vino tinto. Vale, pues eso es cierto. Pero igual que es cierto eso, o con otros alimentos que usted quiera poner, no significa que a cualquier migrañoso, como muchas veces sale en los medios de divulgación, en las revistas, está el mito, usted no tome cítricos, no tome lácteos, no tome embutidos, no tome chocolates, no tome no sé qué. No, si a mí el chocolate no me gusta dolor de cabeza y me lo produce las lentejas, pues yo tendré que evitar las lentejas, pero no el chocolate. No se debe generalizar en ningún caso, ¿no? Cada caso hay que estudiarlo de forma particular. Si yo a un paciente le digo todos los alimentos, pongo la lista de todo lo que otros pacientes me dicen que le produce migraña,
Sí. Prácticamente tienes que quitar de todo, porque siempre hay algún paciente que te va a decir, no, a mí me lo produce pues el arroz blanco. El chocolate famoso, ¿no? Chocolate ¿Qué pasa famoso, con el chocolate? Que dicen que famoso. si los migrañosos, que pues no es cierto, pues hay casos que sí y habrá casos que no. Los migrañosos, muchos de ellos tienen una fase que llamamos técnicamente hablando pródromos, que pueden identificar cuándo les va a venir una crisis de migraña. En esa fase es muy peculiar. Algunos tienen pues muchos bostezos, otros están un poco más lentos mentalmente. Ellos se dan cuenta y dicen, uy, cuando me pasa esto, sé que tengo la migraña. Y muchos de ellos tienen apetencia por comer dulces en esa fase de pródromos. De tal forma que no es infrecuente que digan, y buscan en casa un dulce. Y pues ese dulce puede ser el chocolate. Y lo han comido por esa apetencia por los dulces. Y después ya viene el dolor, pero ya inicialmente ellos ya sabían que estaban en la fase de migraña, no de prodrómica. No fue el chocolate ese que comieron que les vino el que les desencadenó esa migraña. Muy bien, bueno, pues hemos estado viendo ya un poco esos tipos de dolores de cabeza, esas posibles causas o factores desencadenantes, y también mencionábamos antes algunos de esos síntomas básicos. Bueno, de hecho en sí mismo una cefalia puede ser un propio síntoma. Y os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas. Ya nos ha entrado una primera pregunta de Sonia Venegas y vamos a intentar darle respuesta y continuaremos hablando porque nos falta todavía hablar un poco más en detalle. Me gustaría profundizar en los síntomas de cada uno de esos distintos dolores de cabeza, en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿vale? Pero vamos a intentar darle respuesta a Sonia Venegas, que nos deja su pregunta. Nos dice, yo tengo mucho dolor de cabeza y no soporto más. El neurólogo me dijo que es por falta de irrigación. Pregunto o esto puede aumentar la migraña, esta falta de irrigación, entiendo que se refiere. ¿Puede ser es una causa o este caso es muy particular para darle una...? Bueno, cuando hablamos en un medio de comunicación, yo como médico siempre tengo que decir que las respuestas no valen para un individuo concreto. Esto no es una consulta médica ante una persona a la que no has visto, no has hablado con ella, no la has explorado, etcétera, etcétera. Simplemente tenemos una frase, entonces uno hace un comentario general, pero no se puede interpretar como... Desde luego, siempre consulta, lo decimos, acudir para valorar casos particulares al médico, pero sí darle una visión general a lo mejor. La cefalea no es de entrada un síntoma habitual de los problemas cerebrovasculares. Otra cosa es que un paciente que tenga dolor de cabeza le hayan visto que aparte pues tenga una enfermedad microvascular porque sea hipertenso o por otra razón. Pero la cefalea no suele ser un síntoma habitual de los procesos cerebrovasculares, salvo la fase aguda de algunos ictus, fundamentalmente los hemorrágicos, en los que, aparte de estar con un déficit neurológico, pues el paciente le puede doler la cabeza. Muy bien, bueno, pues le dejamos ahí la respuesta a Sonia Venegas y le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros su pregunta. Vamos a seguir hablando de dolores de cabeza y yo quería pararme un poco más en los síntomas. Obviamente es un síntoma de sí mismo, me duele la cabeza, pero ¿de qué manera nos puede doler la cabeza? Por un lado, de forma... Pues eso es lo que va a definir algunas entidades concretas. Por ejemplo, la migraña, el nombre migraña viene de hemicrania, porque es un dolor que característicamente tiende a ser de la mitad de la cabeza. De un lado de la cabeza, ¿no? Un lado que normalmente alterna en las personas, aunque puedan tener un lado peor que otro, pero de un episodio a otro, pues una vez le duele el lado derecho, otra vez el lado izquierdo. Es una hemicrania. Es un dolor que normalmente va a ser en la región anterior. No, aunque un migrañoso puede tener dolor en la parte posterior de la cabeza, normalmente es más bien en la región periocular, alrededor del ojo, en la sien. Es un dolor que con mucha frecuencia el paciente lo siente pulsabilidad. Es un tambor, un martillo, un latido que está golpeando. No es exclusivo, ni tiene por qué tenerlo. Este dolor además suele ser de intensidad alta, no es un dolor que yo me distraiga y se me quite, como puede pasar en una cefalea tensiva. En migraña el dolor tiene intensidad alta. Y después va a tener dos acompañantes muy claros y muy distintivos. Por una parte, los síntomas digestivos. El paciente con la crisis de migraña, pues él te va a decir, o ella te va a decir que la expresión es, tengo revoltura, estoy revuelto, estoy nauseoso. Con náuseas, y muchas veces, en las crisis generalmente intensas, o algunos pacientes en prácticamente todos los episodios, acaban vomitando. El momento del vómito, la cabeza les explota, por así decirlo, pero sin embargo les produce un alivio que lo agradecen. Entonces, síntomas, dolor por una parte con esas características, síntomas digestivos, y por otra parte, el tercer componente de la pata del taburete, la hipersensorialidad. Al paciente le molesta todo, le molestan luces, ¿no? Le molestan ruidos, le molesta el movimiento, le molestan los olores, le molesta que le hablen, está irritable, quiere que lo dejen tranquilo, y esta combinación de tener dolor de cabeza, de tener el estómago fatal y al mismo tiempo que me moleste todo, es lo que hace que el paciente pues, busque una habitación en penumbra y en silencio, donde recostarse, también sin moverse. El paciente migrañoso es muy característico que tenga el signo que se llama de traqueteo. No pueden hacer esto con la cabeza. Otros dolores de cabeza tú la puedes mover así. El paciente migrañoso, este movimiento, tienen la impresión de que, entre comillas, los sesos le pegan contra el hueso del cráneo. Entonces intentan la quietud de la cabeza.
recostarse y no moverla. Pero esto que comentas no tiene que ver con ese famoso aura del que también se habla, no. ¿no? De la migraña. Esto es la migraña. Ajá. Entonces, dentro de la migraña, el 85% de los pacientes tienen esta combinación de síntomas, con mayor o menor efervescencia de cada uno de ellos. Sí, hay algunos que solo le bastan los ruidos, hay algunos que no tienen náuseas ni vómitos, es decir, pero bueno, el conjunto es este. Y después hay un 15-20% de los pacientes migrañosos que antes, unos minutos antes de que venga el dolor de cabeza, tienen lo que técnicamente llamamos aura, que son síntomas de disfunción neurológica que son transitorios y que se recuperan espontáneamente. El más común es el aura visual. El paciente ve unas estrellitas o unos zigzag, por eso antes se llamaba espectrofortificación, como los castillos, las fortalezas antiguas, que se desplazan en el campo visual, que él nota algo raro, no ve bien, que cierra los ojos y sigue percibiendo. Como esos puntitos. Sigue percibiendo estas rayas, estos zigzags, o estas aguas, o estas nubes, y que si se intenta leer, pues ve que no puede leer, porque en realidad él no se da cuenta que cada letra, muchas de ellas están partidas por la mitad, ¿no? Entonces él ve una cosa rara, eso dura entre 5 minutos y 1 hora, normalmente 10-20 minutos, desaparece. Y es muy característico que mientras el paciente tiene el aura no tiene dolor. Ajá. Cuando desaparece el aura, aparece el dolor. Es cuando empieza el dolor. Entonces, este aura es la expresión clínica de una activación en el área occipital, que es la parte del cerebro por la que vemos. La mayoría de los pacientes con migraña con aura solo tienen el aura visual. Ajá. Pero hay algunos que si esa onda de despolarización que llamamos nosotros, es decir, como si hubiéramos tirado una piedra en un estanque y se forma una ola que tiene que llegar hasta el otro extremo, si esa onda no solo se limita a la corteza del lóbulo occipital, sino que entra en los lóbulos vecinos, en el lóbulo parietal, donde tenemos la sensibilidad, el paciente después empieza a notar que la mano, de forma progresiva, se le va adormeciendo, le va ascendiendo hasta la región peribucal o viceversa, que empieza por la boca y así le va a una sentir extremidad. hormigueo puede también. sentir adormecimiento en esa mano. Y si esa onda progresa a regiones más anteriores del cerebro, que no tenemos las funciones motoras, el lenguaje entre ellas, pues hay algunos migrañosos que en la crisis de migraña su aura pues puede ser un susto, especialmente en los primeros episodios, porque tienen un bloqueo del lenguaje. No pueden articular las palabras. ¿Podría confundirse esto con los síntomas de un ictus, no, doctor? Eso en cierta edad pues puede producir una confusión con un ictus. Después hay auras ya muy raras, algunas cefaleas, algunas migrañas muy frecuentes, como decía antes, la migraña hemipléjica, que los pacientes se caracterizan porque durante la crisis de migraña se quedan hemipléjicos. Claro, ese diagnóstico lo haces cuando has tenido varios episodios, cuando has hecho estudios complementarios que han descartado otras patologías y cuando tienes un diagnóstico genético de que es una migraña hemipléjica. Pero eso son excepciones. ¿no? Bueno. O sea, la inmensa mayoría de los auras son los síntomas visuales y nos vamos a quedar ahí. Perfecto, sí. Y la inmensa mayoría de los dolores de cabeza son los que se conocen como dolores de cabeza tensionales. Si usted sale a la calle como periodista, se pone en una acera de ahí enfrente del edificio y a cada persona que pase le pregunta a ¿usted le ha dolido la cabeza en el último año, desde septiembre del año pasado hasta alguna vez? Más del 50-60% de la población le va a decir que sí, porque el síntoma de dolor de cabeza es muy común. Es muy común. ¿Más en mujeres? El síntoma de dolor en todos, hombres y mujeres. Si entramos en algunas patologías concretas, por la migraña es muy típica de las mujeres, la cefalea racimo es típica de varones jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, el síntoma es muy común, pero la mayoría de las personas a las que nos ha dolido la cabeza, o bien nos ha dolido por una causa de estas secundarias que es identificable, una fiebre, un proceso gripal, un catarro, una resaca, o bien hemos tenido pues, un mal día en el trabajo, una discusión y hemos tenido una cefalea tensional. La palabra tensional viene ahí de esa mezcla de tensión física y tensión de estrés, emocional. Lo que comentábamos antes. Bueno, pues hemos pegado un buen repaso a esos síntomas, a cómo identificar una migraña, el dolor que nos puede provocar, un dolor de cabeza, en este caso tensional, y llega la hora del diagnóstico. ¿El diagnóstico es de forma clínica o se puede utilizar algún tipo de prueba para diagnosticar una migraña? Las manos, clínica. Clínica total, ¿no? Hablar con el paciente, el diagnóstico del paciente con cefalea es la historia clínica. ¿Qué nos cuenta? ¿En qué nos cuadra? ¿Hay algo raro que nos haga pensar que puede haber, entre comillas, gato encerrado o una cefalea sintomática? Si tenemos algún dato raro, puede estar indicado hacer algún estudio complementario de neuroimagen. Evidentemente, las personas que tienen aura, aunque te cuadren muy bien para una migraña con aura, pues bueno, la posibilidad de que solicites un estudio de neuroimagen es más alta que en el paciente con migraña sin aura, porque por una parte la tranquilidad del paciente de que, bueno, esto que me quedé yo aquí con el lenguaje y yo no podía hablar, esto a mí me asusta preocupar mucho, más, ¿no? Puede asustar más. Sí. Esas personas posiblemente necesitan casi todas ellas un estudio de neuroimagen. Afortunadamente la llegada de la resonancia magnética ha facilitado las cosas en el sentido de que la prueba que le vas a hacer es una prueba no
lesiva para el individuo, no Porque como, en no estos como casos... antes, la época TAC, si firmabas una petición de escáner estabas ofreciendo una prueba diagnóstica, pero con unas consecuencias también para el paciente, Con como es la efectos irradiación. La resonancia no tiene ese efecto. Entonces, bueno, pues esa es nuestra labor. O sea, el diagnóstico es clínico. ¿Qué nos cuenta el paciente? Por supuesto hay que explorarlo. Es decir, no me puedo quedar que me cuenten esto y no comprobar que los reflejos están en su sitio, que el fondo de ojo está normal o que, en fin, la exploración neurológica convencional. Bueno, en relación a esto nos dejan otra pregunta, en este caso Yamilet Fernández. Y bueno, Yamilet, ya te anticipo que no te podemos dar una respuesta 100% porque no se pueden resolver casos particulares. Esto no es una consulta, lo ha aclarado bien el doctor, ni pretendemos que lo sea. Sí que podemos orientaros, daros algo de información un poco más general. Ella nos cuenta su caso personal. La migraña me da una semana antes del periodo. ¿Será esto normal? Pues yo creo que hemos hablado de ello, doctor. Sí, hay muchas chicas y muchas mujeres que su migraña es exclusiva o predominantemente menstrual. No tienen otros precipitantes, no tienen crisis fuera del periodo menstrual, y dentro de la migraña menstrual pues hay quien es premenstrual y hay quien es menstrual pura. Si esta persona tiene un ritmo menstrual fijo, es decir, que ella puede predecir con bastante seguridad, con un margen de error de 1 máximo 2 días, cuando le toca la siguiente regla, y también es muy fijo en ella, o bastante fijo, con cuántos días suele anticiparse la migraña, es decir, me viene 2 días antes de que me empiece la regla como tal, pues hay algunos tratamientos que llamamos mini profilaxis mensual, que es tomar 4 días, una pastillita diaria, empezando a contar 2 días antes de la fecha prevista de menstruación. Y es una manera de que no tenga migraña menstrual. Pero bueno, eso tiene que comentarlo y hacer la consulta con su médico, que confirme que lo que tiene es una migraña y podrá ofrecerle algún tipo de estos de tratamientos que son solo de 4 días al mes para no tener migraña menstrual. Para controlarla, o sea que es posible controlarla. Bueno, y nos ayuda en este caso, dejándonos esta pregunta, Yamilet, si era Yamilet el nombre, sí, Yamilet Fernández, que aprovecha y ya nos da rápidamente. Gracias por la información, gracias a ti, Yamilet, por dejarnos la pregunta, y además porque gracias a esa pregunta el doctor ha empezado a hablar del tratamiento. Muy importante, nos duele la cabeza, doctor, ¿hay tratamiento? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos de nuevo al principio. Si estamos ante una cefalea sintomática, lo que tenemos es que tratar la causa. Si me meto en la cabeza porque tengo gripe o porque tengo fiebre, pues tendré que tomar antitérmicos y mejorarme de mi situación y me desaparecerá el dolor de cabeza, ¿no? Que será simplemente terapia analgésica. Cuando entramos ya en las cefaleas primarias, en aquellas que decíamos que el paciente, su enfermedad es el dolor de cabeza, lo primero es identificarla. Porque el tratamiento de la migraña no es lo mismo que el de la cefalea en racimos o el de la neuralgia del trigémino. De tal forma que un fármaco que puede ser muy eficaz para una entidad concreta puede ser completamente ineficaz, inútil para otra. Si yo a una migraña le he confundido con una neuralgia del trigémino porque también le dolía aquí y le doy antimigrañosos al señor de la neuralgia o a la señora de la neuralgia, cambiará de médico porque verá que conmigo no he acertado. No ha avanzado, no ha progresado. Es decir, los tratamientos son específicos. En el caso concreto del paciente migrañoso, que es la cefalea reina, la más prevalente, un 13% de la población es migrañosa, el tratamiento sintomático con los fármacos, con los analgésicos convencionales, para muchos de ellos se queda corto. Hay pacientes migrañosos que tienen crisis no muy intensas, pues un comprimido, una dosis de un antiinflamatorio, un ibuprofeno, un naproxeno, les puede servir y les sirve y lo utilizan, correcto. Pero hay muchos pacientes que ese tipo de fármacos le quedan cortos. Entonces tienen que recurrir a medicación antimigrañosa específica. Hay fármacos específicos que no son analgésicos, que no quitan otro dolor, que ni siquiera, como le digo yo a los pacientes, me quitan a mí, si lo tomara, una cefalea tensional así de chiquitina el día que la tenga, pero sin embargo me pueden quitar un migrañón, ¿no? Entonces, medicación específica para la migraña. El segundo problema, las personas que no solo necesitan qué hago, qué tomo cuando me duele la cabeza, sino personas que su problema, aparte de doler la cabeza, que pueda ser fuerte o discapacitante, es que encima esto lo tengo 7 o 10 o 12 días al mes. Pues esas personas se pueden beneficiar de lo que llamamos tratamientos preventivos, que son fármacos tomados de forma preventiva, normalmente diaria, salvo la migraña menstrual exclusiva, que se controlaría esos se días. controla en solo 4 días. Estos otros son personas que normalmente toman medicación diariamente para no tener dolores de cabeza. Estas medicaciones preventivas, pues pasa lo mismo que el tratamiento sintomático. No se parece en nada a la medicación preventiva de la cefalea en racimos, donde podemos utilizar verapamil o litio, una serie de fármacos que en la migraña no se utilizan, o es completamente diferente de los fármacos que utilizamos en la neuralgia del trigémino, por seguir utilizando los mismos ejemplos. Es decir, que es fundamental que el diagnóstico esté bien hecho, porque si eliges el tratamiento en base a un diagnóstico erróneo, ese tratamiento se va a demostrar ineficaz. Vamos, que no vale para todos lo mismo, así que no comparen su dolor de cabeza, no comparéis vuestro dolor de cabeza con el de vuestro vecino, porque puede que no tengan absolutamente nada que ver. Mucho mejor siempre
acudir al médico y que haga un diagnóstico personal, particular de vuestro caso, para que así pueda daros el mejor tratamiento, el tratamiento más adecuado. Bueno, pues ahora sí que puedo decir que hemos repasado, yo creo que hemos dado una visión bastante completa de los dolores de cabeza, de las cefaleas. Nos quedaría, si acaso, para terminar, comentar mínimamente un tema que avanzabas tú ahora también. Hay personas que pueden sufrir este dolor de cabeza durante muchos días seguidos, con lo cual se habla de que este problema, el del dolor de cabeza, puede ser algo que incapacite a la persona. Sí, hay migrañosos que se cronifican. Nosotros entendemos por migraña crónica que aquella persona que tiene dolor de cabeza de características migrañosas más o menos floridas más de 15 días al mes. Entonces eso es un martirio. Esa persona tiene muy deslavazada su vida laboral, su vida social, su vida familiar, porque la migraña le está interfiriendo en Está considerada, de hecho, si no me equivoco, por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad discapacitante. Sí, está entre las 10 enfermedades más discapacitantes según la Organización Mundial de la Salud. Y esto hay que matizarlo un poquito, porque cuando se le dice a una persona que la migraña está por delante de la ceguera o de enfermedades muy debilitantes como una hemiplegia, dice, pero ¿cómo es posible que esto pueda estar en un nivel tan alto, ¿no? Entonces es una clasificación no de gravedad, sino de discapacidad. Es decir, y ahí se utilizan reglas de medida como días de actividad perdidas o invalidados por migraña. Entonces ahí si uno coge a una persona, por ejemplo, no sé si es el caso de esta paciente de esta persona que antes nos decía que tenía migraña menstrual. Imaginemos que tiene 2 días al mes de dolor de cabeza y que ese dolor de cabeza sea tan discapacitante como para meterla en cama, que muchos pacientes migrañosos puede ocurrir eso, sí. Pues si esa persona empezó a tener crisis de migraña a los 14 años y no tiene la menopausia hasta los 50, desde los 14 a los 50 sumas 2 días al mes en cama, a lo largo de la vida esa persona ha estado 3 años en la cama. Entonces eso es lo que mide esa escala a la que usted hace referencia. Es decir, pocas enfermedades te tienen a ti 3 años en la cama. Tú puedes tener una perforación de estómago, puedes estar a punto de morirte, te operan, te cosen y a los 5 días estás en la calle. Has estado muy grave clínicamente, has tenido riesgo vital. No ese es el caso de la migraña. Pero, sin embargo, la discapacidad que te ha producido es que después te queda una cicatriz en el abdomen. Nada más, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? La migraña, la discapacidad es cuántos días de vida útil en todos los sentidos con ella y es crónica. Me quita este problema. Pues una migraña siendo episódica, es decir, siendo de 2 días al mes una migraña menstrual, a lo largo de muchos años, pues puede haber hecho que esa persona haya estado 2 o 3 años de su vida en la cama, sumando todos esos días. Si esa migraña es una migraña crónica, las cosas pues las podemos multiplicar por lo que queramos. O sea, son personas que prácticamente viven todos los días como otras patologías del dolor, pacientes con fibromialgia, pacientes con algunas patologías que el dolor es el síntoma cardinal, pues claro, el dolor les desbarata por completo la vida, sea la personal, la familiar, y de ahí viene que la migraña parezca tan alto en la clasificación de la OMS. Bueno, en todo caso nos vamos a despedir con un mensaje esperanzador y es que hemos hablado de los tratamientos y en general si me permite un inciso, como esperanza, llevamos 20 años desde que salieron los últimos fármacos para la migraña, que las personas que nos estén escuchando o viendo, pues algunos de ellos utilizarán, que son los triptanes, salieron en la década de los 90. Desde entonces estábamos esperanzados, pero no acababa de esperanzados médicos y pacientes, pero no acababa de llegar la renovación de los tratamientos. Bueno, pues este año se están presentando, la semana que viene, ese Congreso Europeo de Cefaleas en Glasgow, yo espero estar allí el viernes y el sábado, y se presentan los resultados de los primeros fármacos que van a intentar ser la nueva generación de fármacos para el tratamiento de la migraña. Son fármacos que son biológicos, no vienen por la vía química, son con lo que llamamos anticuerpos monoclonales, en los que los pacientes normalmente con una inyección mensual, que puede ser subcutánea, intravenosa, pues se pretende, que el desarrollo de fármacos orales que tomando una única dosis al mes pues tengan controlada su migraña porque van a actuar sobre una diana específica que antes no conocíamos y que es novedosa y que esperamos que ayude a muchos pacientes en los que hasta ahora los tratamientos que había se quedaban cortos. O sea que esperanzas hay cada vez. La investigación va para adelante y... Bueno, doctor Mateos, pues muchísimas gracias por darnos este último mensaje, todavía si cabe más esperanzador en cuanto al tratamiento de los dolores de cabeza, esos nuevos medicamentos que pueden ayudarnos a sobrellevar mejor este problema, este síntoma del dolor de cabeza. Y muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en las charlas saludables de Medicina TV. Faltaría más. Agradeceros también a todos vosotros que habéis estado ahí en directo siguiéndonos, especialmente a aquellos que habéis compartido con nosotros vuestras dudas, preguntas y comentarios.
Y nada, recordaros que este vídeo queda en circulación en el muro de nuestro Facebook para que lo podáis ver de nuevo con más calma y más tranquilidad y escuchar toda la información que nos ha ofrecido el doctor. Muchas gracias, doctor, y nada, nos despedimos hasta la próxima charla saludable. Hasta luego. Adiós.